Nos alegramos en el Señor. Él es la razón de nuestra alegría. El mundo, la vida está llena de desilusión, de fracaso, de tristeza, de traiciones, de tantas cosas que hacen que la vida sea triste, que la vida sea dolorosa. Y el ser humano anda buscando el alivio a ese dolor cuando nosotros lo encontramos solamente en Cristo. Él es el único que ha sabido llenar todas las expectativas, el único que no miente, el único que no falla, el único que lo que ha prometido lo cumple. De ahí que han salido tantos preciosos himnos como hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sufrió nuestro dolor y nos pide que le contemos a Él todo en oración, dice. Qué alegre, qué gozo, qué maravilla tener a Cristo. Tener a Cristo, mis hermanos. Tener a Cristo. De eso se trata el Evangelio. Tener a Cristo. Disfrutarlo a Él. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y aprovechamos siempre el momento para hacer este saludo que es más un compromiso con los medios que nos permiten llevar este evangelio a través de esos sistemas. Faro Estéreo en 105.9 del FM y www.radiofaro.es.tl, Radio Maranata en www.stereomaranata.listentomishow.com, Radio Visión en Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos a través de www.radiodiosdepacto.com, Radio Visión 101.1 en San Pedro Sula, Honduras, Radio Manantial de Vida 89.3 FM en Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua. A quienes han de escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, que el Señor les bendiga. A la teleaudiencia y el personal de canal El Buen Pastor TV, canal 5, en Porticable, San Manuel Chaparrón, Jalapa. Y a quienes han de escucharnos a través de Evangelio Puro de Jesús, que el Señor les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Señor, te rogamos que esta palabra, que esta porción de la Escritura que tenemos frente a nosotros se haga vida, nos sustente, Dios, esta noche. Da sabiduría a tu siervo, pon las palabras propias de tu Espíritu en mi boca y, Señor, suprime todo pensamiento humano y propio mío para dar paso, Señor, a tus palabras, Señor. Quita todo estorbo, todo tropiezo de en medio de nosotros. Despeja nuestro entendimiento, nuestra mente, danos un corazón perceptivo y dispuesto para que tu palabra, Señor, fructifique en nuestros corazones, Señor, y sea esa buena tierra que dé a 30, a 60 y hasta 100 por uno, fruto de justicia, producto de tu palabra sembrada en nosotros, Señor. Ignora nuestra incapacidad humana, nuestros pecados, nuestra poca preparación quizá. Tan solo mira nuestra hambre y sed de ti, Señor, y sácianos de tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos desde el versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién
le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Leo de nuevo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis iros acaso también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús, al momento de instituir el sacramento de la comunión, de la Santa Cena, hace referencia al pan que comió el pueblo de Israel en el desierto. Ahí en los versículos que leíamos, 49, dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto. Y el pueblo de Israel siempre guardó cierto orgullo, con justa razón. Dios los escogió a ellos como el pueblo selecto de Dios y les dio privilegios tan grandes como este maná que descendió del cielo. Cuenta la Escritura que salieron al desierto guiados por Moisés, liderados por Moisés, pero la presencia misma de Dios iba con ellos. El pueblo se rebeló a un principio y estuvieron de pronto adorando una imagen, un becerro de oro, dice la Escritura, y Moisés tuvo que interceder por ellos. Dios le habló a Moisés y le dijo: déjame que los queme vivos, y de ti, de tu simiente, haré una gran nación. Y Moisés le dijo: ¿qué van a decir los egipcios? Que los sacaste de la tierra de Egipto para matarlos en el desierto. No suceda de esa manera. Moisés intercede por el pueblo y ese pueblo empieza a recibir el favor de Dios en el desierto. Dice la Escritura que anduvieron 40 años en el desierto. Y ahí en el desierto sufrieron hambre, sufrieron sed, sufrieron calor, sufrieron frío, y siempre Jehová se manifestó a ellos para mitigar sus necesidades. Durante la noche dice la Escritura que caminaban por la noche, y en el desierto sucede un contraste tan grande que durante el día hacen los calores más extremos del planeta, pero por la noche también hace demasiado frío. Los viajeros del desierto acostumbran enterrarse en la arena por la noche. La arena que quedó caliente del sol, ahí se entierran porque el frío que hace durante la noche es extremo. Y cuando el pueblo de Israel tuvo que caminar por la noche, Dios les era una columna de fuego en el cielo, dice que les alumbraba y les prodigaba calor. Y durante el día, cuando el sol es incandescente en el desierto, Dios, Jehová, se convertía en una nube que les hacía sombra. Una historia maravillosa la que se narra del pueblo de Israel, mis hermanos. Tienen sed y Dios hace brotar agua de una peña. Mire, uno puede sacar agüita de un poco de tierra floja y a lo mejor se haya conservado un poco de humedad, pero Dios hace brotar agua de una peña en el desierto. Exprime usted una peña a ver si saca algo. Y tienen hambre y Dios les manda comida del cielo. Y les manda, dice, el maná, que era una especie de gránulos
dice la escritura, con la apariencia de semillas de culantro, dice, pero su sabor era como el de hojuelas con miel. Ya hace ratos que no miramos vender hojuelas. Lo interesante, mis hermanos, independientemente del sabor, es que dice la escritura que hacían jornadas de viaje que duraban hasta 40 días con sus noches. Esto es, hermanos, algo maravilloso, porque ¿quién de nosotros camina 40 días con sus noches sin parar, sin dormir? Y sin embargo, dice la escritura que no se cansaban, que sus pies, dice, sus calzados no se rompieron, no se desgastaron, ni sus ropas se envejecieron. Durante 40 años en el desierto, mis hermanos, uno camina 2-3 horas y está que ya no aguanta los pies. Ellos caminaban 40 días con sus noches. Durante el día el Señor les hacía sombra y durante la noche les hacía lumbrera, pero no paraban 40 días en el desierto. Porque ese maná que comían, mis hermanos, ya me imagino yo qué elixir, qué mezcla, qué ambrosía de aminoácidos, de oligoelementos, de vitaminas, de minerales, Dios mandaba desde el cielo. Y sin embargo el versículo 49 dice que vuestros padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Y dice el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Bendito sea el Señor. Y mis hermanos, la iglesia católica ha tergiversado la enseñanza de la cena del Señor y han decretado, porque esos son decretos de algún papa. No es que la Biblia lo establezca, pero a alguno de estos papos se le ocurre algo y lo edicta como un mandato y así es de aquí en adelante. Dicen, a fulano lo canonizamos y de aquí en adelante es San Hermenegildo, ya es santo para ellos, porque lo que dice el Papa dice que es infalible, según ellos. Y dentro de esas herejías enseñaron que la hostia que ellos sirven en la comunión, cuando el sacerdote hace su ritual, dice que la hostia se convierte en carne y el vino se convierte en sangre de Cristo. Y a eso le llaman ellos el misterio de la transustanciación, que un pan hecho de trigo convierte su sustancia de trigo en carne y se vuelven ellos caníbales, supuestamente comiendo el cuerpo de Cristo. Y entonces el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y entonces ellos piensan que con comerse la hostia y beberse el traguito, ya tienen vida eterna. La Biblia es, mis hermanos, bien clara cuando dice, el que en mí cree. Y entonces ese creer no es el creer, ese creer que todo el mundo tiene. Yo creo en Dios y yo le pido a Dios, dice la gente. Creer en Dios, mis hermanos, amerita un claro concepto de quién es Dios y un claro y definido concepto de quién soy yo. Por eso, mis hermanos, es muy importante que desde el púlpito se hable del pecado. Si no hacemos conciencia del pecado, nadie podrá ver a Dios como algo sublime y maravilloso. Si nosotros nos igualamos a Él en santidad, entonces ¿qué de Dios tiene Él? O sea, lo que nos diferencia de Él, mis hermanos, es que Él es 3 veces santo y nosotros 1.000.000 de veces pecadores. Entonces es necesario que la prédica del evangelio, mis hermanos, sea muy concientice al oyente de la realidad,
de la triste realidad de nuestra condición pecaminosa, porque solo de esa manera, mis hermanos, nosotros podemos tener el creer que salva. Ese creer que me hace saber que soy un miserable pecador, que Él es 3 veces santo, se hizo carne para morir por mis pecados y que su sacrificio, siendo Él santo, me justifica a mí. Entonces yo tengo que insistir, mis hermanos, en cuán pecadores somos nosotros, en cuán necesitados somos nosotros de Él, en cuán miserable es nuestra condición delante de Dios a causa de nuestro pecado. Que no hay pecados grandes ni pecados chiquitos. Ese adúltero, ¿verdad? Con ponerme el dedo usted es igual. No hay pecado grande ni chiquito. Y entonces, mis hermanos, cuando estamos conscientes de nuestra condición, entonces venimos en arrepentimiento, en humillación delante de Dios. No tenemos carácter de juzgar al hermano, sino que al contrario nos humillamos delante del Señor. Y eso, mis hermanos, es omitido por la Iglesia Católica. Y le dicen a usted, usted tiene que comulgar, usted tiene que comerse el pozolito de hostia y ya usted comió la carne de Cristo y ya usted tiene vida eterna. Solo hace falta que empiecen a comercializar la tostadita esa, ¿no? Como en tiempos de las indulgencias, en tiempos de la Reforma Protestante, mis hermanos, que fue una de las razones. Mire, las 95 tesis de Lutero no tienen teología bíblica, no tienen, no son un compendio de doctrina. Las 95 tesis de Lutero son 95 razones por las que él protesta en contra del sistema romano. Y uno de ellos era que le vendían salvación a la gente y le decían que se llamaban indulgencias. Usted traía a un cajón que habían hecho el dinero, y cuanto más dinero daba, más luego sacaba a su difunto pariente del infierno y lo trasladaba al cielo. Hubo un famoso Tetzel, sacerdote católico, que se especializó en vender indulgencias. Ese tipo tenía una labia, pero una habilidad que no eran nada los de enlace para sacarle la plata a la gente. Y ahí va la gente y él decía, solo es que suenen las monedas, los chelines al fondo del cajón, y ya su familiar salió del infierno. Y había gente que compraba indulgencias para ellos mismos, para el día que murieran ya las tenían pagadas adelante. Yo les decía, mis hermanos, estamos viviendo este mes de octubre, estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Yo les decía en una prédica anterior, mis hermanos, la reforma no ha terminado. El verdadero evangelio está en contienda, está en disputa contra los abusos de la religión. Y en este momento, mis hermanos, iglesias evangélicas, líderes evangelicuchos, entre comillas, en amoríos con la Iglesia Católica, promoviendo una unión entre la Iglesia Católica y la evangélica. La Iglesia Católica, que antes se burlaba de nosotros y decían esos aleluyas, ahora ellos también dicen aleluya. Ay, ahí viene el hermano, me decían cuando yo llegaba a la escuela, chiquillo. Ahora entre los católicos también se dicen hermanos, el hermano Rigo. Antes, cuando yo llegaba a la escuela, empezaban los niñitos a cantar alabaré para burlarse de mí. Decían, anda barré, anda barré. Vaya usted a las celebraciones de los católicos ahora y cantan todos los coros que nosotros cantamos. Si el evangelio es mentira, si el evangelio es falsedad, si el catolicismo es la verdad, ¿qué hacen, señores católicos, copiándonos a nosotros?
Hoy usan predicadores católicos. Antes era solo lo que el sacerdote decía. Hoy el predicador católico dice. Si lo nuestro es un engaño, ¿qué hacen copiándonos? Arrepiéntanse de todo corazón, generación de víboras. No quieran revolver el cebo con la manteca. Nosotros seguimos protestando, seguimos siendo protestantes de toda esa mentira. Tiren sus ídolos al carajo. El Papa no es infalible, la Biblia es infalible. Ya no hay predicadores que digan estas verdades porque tienen miedo a que la gente se vaya. Es mejor que se vaya la gente de la iglesia y no que se vaya la gloria de Dios de la iglesia. ¿Para qué queremos una iglesia llena de gente donde no está Dios? Y Dios está donde está su verdad. Cuando Jesús dijo, el que de mí comiere, mis hermanos, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿En dónde leemos en la Biblia que crucificaron a Jesús y los discípulos fueron a donde estaba el cadáver y empezaron a comer sus carnes y a beberse su sangre? No sean ridículos, no sean estúpidos. Comer de Cristo, mis hermanos, es disfrutar a Cristo, es hacerlo parte de mí mismo. Yo dije hace un momento cuando empezaba mi alocución y dije, tener a Cristo. Tener a Cristo. Algunos se oponen y dicen que ellos no son protestantes, que ellos son la iglesia pura, que no se apartó del camino, que no se contaminó con las enseñanzas de Constantino. No sea ridículo, no sea estúpido usted también. ¿Cuántos años tiene usted? ¿En qué momento escuchó usted el evangelio? Usted escuchó el evangelio gracias a la reforma protestante, y si no fuera católico también. Esa es la verdad. Que los albigenses, que nosotros, los cuentos. A América Latina llegó el catolicismo por medio de los españoles, porque España siempre ha sido el brazo económico de Roma. Y los católicos españoles mandaron a Cristóbal Colón y a su gente para meter catolicismo en nuestras tierras. Por eso mucha gente hoy todavía, educados de esa manera, dicen: en la religión de mis padres voy a morir. Pero en Latinoamérica, mis hermanos, nosotros no teníamos esperanza de oír evangelio, sino catolicismo. Los que llaman trajes típicos en Guatemala, mis hermanos, son uniformes de las cofradías católicas que los españoles les pusieron a sus sirvientes, los criollos. La gente se enorgullece y los trajes típicos de Guatemala. No, señores, ese era el uniforme de los esclavos a los cuales obligaban, los catolizaban a la fuerza. Don Justo Rufino Barrios, visitando los conventos de la antigua Guatemala, descubrió que ahí las monjitas se embarazaban de los sacerdotes, abortaban a los niños y los enterraban en las paredes de los conventos. Sacaron una cantidad enorme de fetos, de huesitos de niños que abortaban las monjitas. Por mucho tiempo los conventos en Antigua Guatemala estuvieron cerrados durante el gobierno de don Justo Rufino Barrios, el gran reformador de Guatemala, y él mandó a traer los primeros 3 misioneros evangélicos para que vinieran a sanar esta tierra con palabra de verdad. Cuando el barco donde venían estos 3 misioneros atracó en el puerto de Puerto Barrios, en Santo Tomás de Castilla, don Justo Rufino Barrios hizo disparar 21 cañonazos en señal de victoria. El evangelio a Guatemala entró en señal de victoria. No me diga usted que usted es albigense, que usted es de los que nunca conocieron el catolicismo. No, usted recibió el evangelio gracias a esos misioneros que trajeron palabra de Dios.
fruto de la Reforma Protestante. Y nosotros hoy nos enorgullecemos en seguir protestando en contra de toda mentira. Hoy se predica un evangelio falso, un evangelio de dinero, un evangelio de aquí se te resuelven todos tus problemas. Y ahí va la gente, pare de sufrir, le dicen a la gente. El evangelio no es pare de sufrir, el evangelio no es venga aquí le vamos a sanar a sus enfermos, el evangelio no es aquí va a prosperar económicamente, el evangelio es arrepentidos y convertidos, hijos de los hombres, y serán borrados vuestros pecados. El evangelio, mis hermanos, es perdón de pecados, fruto del verdadero arrepentimiento mediante la sangre de Cristo. Ese es el evangelio. Cuando el apóstol Pablo a los Gálatas habla de los frutos del Espíritu, mis hermanos, dice el fruto del Espíritu es amor. Solo aquel que ha sido perdonado sabe lo que es el amor, porque lo experimentó al ser perdonado de sus pecados. El fruto del Espíritu es gozo, dice. ¿Gozo de qué, mis hermanos? ¿De que trajimos al mejor grupo a tocar? El gozo del cristiano es saberse salvo. Lea el Salmo 32. Dichoso es aquel hombre a quien Dios no le inculpa de pecado. Ese es el gozo de nosotros. Toda la vida cristiana se conjuga en el Señor me perdonó a mí. Soy libre de mis pecados. Hoy dicen libre para cantar, dice libre para danzar ahí en el culto. No, también la gente del mundo brinca en los conciertos, también la gente del mundo grita en los conciertos mundanos ahí con Arjona. La verdadera libertad, mis hermanos, es que éramos esclavos de nuestros pecados. Éramos esclavos de nuestros pecados y no podíamos ser libres por ningún medio, por ninguna ley que nosotros guardáramos. Pero Cristo Jesús se entregó en el Calvario para romper ese yugo que nos condenaba al infierno eterno, y el que lo hace parte de sí mismo nunca más morirá, dice esta palabra. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Entienda usted, comer su carne y beber su sangre es: digiera de una vez por todas usted, mi amigo, mi hermano, que lo único que lo hace salvo es la sangre inmolada, la carne inmolada y la sangre vertida. Lo único que nos salva, trágueselo de una vez. No hay diezmos, no hay ofrendas, no hay sacrificios, no hay penitencias, no hay rituales, no hay maneras de vestir. Lo que nos salva es la carne inmolada y la sangre vertida. Cristo Jesús muriendo en el Calvario, eso es salvación. Trágueselo, digiéralo, cómaselo de una vez. Hágalo parte de usted, su sangre inmolada, esos látigos en su espalda, los clavos en sus manos, la lanza en su costado, los golpes, los azotes en su espalda, mis hermanos, eso es lo que nos dio vida a nosotros. Trágueselo de una vez. Porque así como el católico piensa que una hostia así, muchos creyentes hoy piensan que con su manera de ser, de vestir, de andar, están comprando salvación. Déjese de estupideces. Si el hombre hubiera sido capaz de salvarse por sí mismo, ¿y para qué tendría que haber venido Jesús a morir por nosotros? ¿Y para qué? ¿Con qué necesidad? Ahí está la ley, guárdenla. Y se salvan. Pero le fue imposible al hombre. Le fue imposible al hombre. Cuando él dice: el que comiere mi carne y bebiere mi sangre, está diciendo solo aplicando, solo digiriendo, solo tragándoselo, solo absorbiendo, mis hermanos, el hecho de que es su carne inmolada y su sangre derramada lo que nos hace salvos. Solamente así. ¿Y qué dijeron los discípulos? Qué dura es tu palabra, le dijeron al Señor. Qué dura es tu palabra.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede usted darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así vosotros, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Este, dice él, hablando de sí mismo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga y enseñando en Capernaum. Al oírlas sus discípulos, versículo 60, dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Hermanos, la gente, el mundo, la iglesia no quiere oír que la sangre, que es el cuerpo inmolado del Señor lo que salva. Uno tiene que poner su parte también, ¿verdad? ¿Qué parte puede poner usted en algo que el Señor hizo perfecto? Absurdo es que usted quiera comparar sus miserables obras con el gran sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Esta palabra es dura. Nadie quiere oír que Cristo salva. Es mejor decirle: pacte con Dios, traiga su mejor ofrenda. Es más fácil sacar un billete y echarlo en la ofrenda esperando que Dios se venda por ese miserable y cochino billete, que humillarse en el altar y reconocer que solo es por su sangre, que solo es por su carne inmolada. Hoy abundan los tetzeles. El tetzel de los años 1517 vendía indulgencias, vendía salvación, sacaba a la gente del purgatorio con dinero. Dicho sea de paso, no existe la palabra, ni siquiera el concepto de purgatorio en la Biblia. Fue un invento para venderle a la gente. Así como en la Biblia tampoco encontramos a los apóstoles, a los discípulos, a la iglesia pactando con Dios por dinero. Y cuando alguien quiso comprar el favor de Dios, Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Pero abundan los tetzeles hoy que andan detrás de tu dinero, detrás de tus ofrendas, de tus diezmos, de tus regalitos, que buscan figurar solo para ver qué te sacan. Es que el obrero es digno de su salario, dice. Lea el contexto. Si hay entre vosotros ancianos que ya no pueden trabajar, pero que se dedican a la enseñanza, dice, a la lectura de la palabra y a la exhortación, tenedlos por dignos de doble favor, dice, porque digno es el obrero de su salario. Viejitos que ya no pueden trabajar, dice. Y si hay viudas, dice, que de verdad son viudas, dice. Porque menciona que habían viudas que decían que eran viudas porque le habían dado arsénico al marido para matarlo y andaban de birriondas con uno y otro, pidiendo ayudas del gobierno porque soy madre soltera, soy madre y padre para mis hijos. Y Pablo señala que todas esas no catalogan dentro del rubro de las viudas de la iglesia. Mujeres soberbias que los maridos las dejaron porque no las aguantaron. Mujeres quisquillosas, insoportables, no sujetas al marido, y el marido, no siendo cristiano, las dejó. Pero ahí querían figurar como viudas, ¿verdad? Y dice que a las que de veras eran viudas, a esas la iglesia las tenía que mantener. Y dice cuáles eran verdaderamente viudas. Dice: las que se quedaron sin marido, se dedicaron a sacar adelante a sus hijos, dedicadas a la oración y al ayuno, dice, y que no andaban chismosas, entremetidas en lo ajeno, decía. Lean la Biblia, mis hermanos, es que la Biblia es clara.
Dura es tu palabra, oh Señor, le dijeron los apóstoles. Este evangelio ya no se predica porque es duro, y si se predica, uno cae mal. Sabiendo Jesús mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Oiga, no es la carne y la sangre, literalmente. No es hacer un filete de la carne de Cristo y comérselo, dice: el Espíritu de Cristo es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son el Espíritu que da vida. ¿Cuándo comemos nosotros la carne y la sangre de Cristo? Cuando digerimos sus palabras, que son el Espíritu que da vida. Por eso hay que leer todo el texto. Vivimos por la virtud de nuestra unión con Dios por medio de Jesús. Jesús como Dios hombre y mediador. Jesús vive porque el Padre lo envió, y de la misma manera nosotros ahora vivimos por medio de nuestro Salvador Jesucristo, que nos ha vivificado. Él nos ha dado vida y también Él nos conserva la vida. Él es nuestro sustento. ¿O no dice así allá el libro de Hebreos capítulo 1? Por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y por medio de Él, de Cristo, subsisten. ¿Qué es eso de que por medio de Él subsisten? Él es nuestro alimento espiritual. Debemos sustentar nuestra vida espiritual con alimento espiritual. Ese alimento es Cristo Jesús. Tenemos que vivir a Jesús, amar a Jesús, pensar en Él, meditar en Él, volvernos a Él, orarle a Él, leer la palabra y encontrarnos con Él. No es tan solo su vida, es su muerte, es su resurrección, son sus obras, son sus palabras. Él mismo es el que pone en nosotros el querer y el hacer. Él mismo es el que nos da esa hambre de Él y nos saciamos de Él. Esto tiene lugar en nosotros no solo cuando tomamos la cena del Señor, sino también cuando meditamos en su palabra. Cuando creemos en Él con fe viva, entonces nos estamos alimentando de Él. Le recibimos con amor y asimilamos su persona por el poder de la palabra que habita en nuestro interior. Lo mejor, mis hermanos, es ponerlo cada día más en práctica. Ese andar con Él, ese tener comunión con Él, ese hablar con Él mediante la oración. Él nos manda que comamos en abundancia, que nos saciemos de Él. Y para nosotros no habrá dicha más grande, ni bien más provechoso que llenarnos de Cristo. Jesús es nuestra comida, Jesús es nuestra bebida. Diariamente estamos predicando palabra de Dios. Un día alguien me dijo: usted parece que todos los días come lo mismo, me dijo. ¿Cómo así?, le dije yo. Solo de Jesús habla, me dijo. Se me hace que solo Jesús come. Amén, dije yo. Señor, te damos gracias por Jesús. Gracias porque esto es una necesidad en nuestra vida. El alimento espiritual es una necesidad. Pero gracias, Señor, porque tú nos sustentas. Gracias, Señor, porque cuando se acaban nuestras expectativas alrededor del mundo, nuestra confianza se ve vulnerada, Señor, porque nos hemos visto traicionados tantas veces. Cuando pareciera que no tenemos a dónde acudir, Señor, meditamos en ti, nos volvemos a ti, y tú nos resultas ser verdadero alimento. Tú nos resultas ser verdadero sustento, Dios. Gracias, Señor, porque cuando nuestras necesidades en esta tierra son tan tangibles, oh Dios, son tan
tan profundas que hasta duelen. Y hemos buscado saciarlas en otros lugares, personas o situaciones. Siempre hemos terminado por darnos cuenta que tu palabra es el Espíritu que nos da vida y nos sacia y nos alimenta y nos nutre para vida eterna. El que de este pan comiere nunca morirá, dice la Escritura. Este es el pan vivo que descendió del cielo. Gracias, Jesús precioso, por tu palabra. Gracias por tu persona. Gracias porque existes para mí. No niego tu existencia, digo que para mucha gente ni siquiera existes en sus mentes, en sus corazones, en sus pensamientos. Pero gracias, Señor, porque no solo existes para mí, eres mi todo, mi razón de ser. Y te alabo, mi Jesús precioso. Te ruego por tu misericordia que la palabra que hoy hemos visto verdaderamente sacie nuestras almas, nuestros corazones, y salgamos de aquí satisfechos, glorificando tu nombre, mi Dios. Por Jesús te lo ruego. Amén.